Buenos días, donde estén. Vamos a ver el día de hoy el tema de tipos de transportadores. Mi nombre es la doctora Paula Fronzó y pues soy residente de primer año de nefrología del Hospital General. Entonces, vamos a empezar. Un poquito de lo que vamos a abordar en esta clase, pues una pequeña introducción, los tipos de transporte, vías de transporte, de los tipos de transporte GLUT, las bombas sodio, potasio, TPasa, canales y muy bien. Para empezar a hablar de estos transportadores, tenemos que conocer, pues, las bases de, pues, la membrana celular. Pues, como sabemos, la membrana celular va a estar compuesta de diferentes, de una capa lipídica que, pues, contiene diferentes proteínas que van a hacer que el acceso de moléculas que pasen afuera hacia dentro de las células sea fácil o de alguna forma se regule. Y es lo que vamos a abordar en esta clase. Ok, muy bien. Entonces, esas proteínas intrínsecas de la membrana pueden formar diferentes tipos de transporte, ya sea por poros, canales o transportadores. ¿Cuál es la diferencia entre estas estructuras que están en la membrana celular? Bueno, un poro siempre va a estar abierto y algunos ejemplos de este son como las porinas, perforinas, acuaporinas. Un canal pues se puede encontrar de una manera cerrada o abierto y, por ejemplo, algunos ejemplos de esos son canales iónicos, por ejemplo, sodio, cloro, potasio y calcio, y cómo se atraviesan la membrana. Y un transportador nunca va a ofrecer una vía transmembrana continua y pues tiene dos compuertas, tanto en su parte extracelular como su parte intracelular, que nunca van a estar abiertas al mismo tiempo. Muy bien, aquí es un poquito otro ejemplo, pero aquí solo nos ilustran lo que es el poro y el canal, ¿ok? Y el transportador, hoy vamos un poquito más adelante, donde el transportador, como lo comenté, tiene esas compuertas que nunca se encuentran abiertas al mismo tiempo y que pues tiene una configuración pues más avanzada a comparación de canales o poros. Como ya lo mencioné, la membrana celular pues tiene una bicapa de fosfolípido que tiene un grosor aproximado de 3 a 8 nanómetros y pues tiene estos componentes que van a permitir, estas proteínas que van a permitir el transporte de pues las moléculas. Tenemos diferentes tipos de mecanismo de transporte de iones. Algunos van a ser activos y otros pasivos. ¿Cuál es la diferencia de estos? El activo pues va a tener lugar en la ausencia o en contragradiente electroquímico predominante y el pasivo pues se va a producir en la adicción esperada. Entonces, va a implicar un gradiente químico y también un gradiente eléctrico. El transporte activo, como lo mencioné, pues puede ser contragradiente y de ese vamos a tener diferentes clasificaciones o diferentes subtipos. Uno es el transporte activo primario, que por ejemplo es una reacción química exergónica, por ejemplo una hidrólisis de ATP, como vamos a ver ahorita cuáles lo tienen, y un transporte activo secundario, pues es una fuerza impulsora que procede del acoplamiento del movimiento contragradiente. Bueno, el transporte activo primario va a aprovechar energía para realizar su función y algunas energía que para que realice la función puede ser a través de la hidrólisis del ATP o del potencial reducción o redox. Puede ser la bomba, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa, la hidrógeno ATPasa, calcio ATPasa. Y el transporte activo secundario, que como lo comenté, va a ser del acoplamiento del movimiento contragradiente, va a hacer el uso de una energía indirecta que es metabólica, por ejemplo, el transporte de sodio o el simporte, y aquí entra, por ejemplo, simportador y cotransportadores. Muy bien. En el transporte activo secundario, pues vamos a tener, como lo mencioné, diferentes tipos de moléculas que se acoplan proteínas a la membrana que van a realizar Son los uniportadores, importadores y antiportadores. Los uniportadores van a transportar solamente una molécula. Por ejemplo, la glucosa. Y el ejemplo más claro, pues son los transportadores de tipo GLUT, que pues precisamente transportan la glucosa.
Las importadores van a hacer trasladar dos o más moléculas hacia el mismo lado. Por ejemplo, ahí entrarían los transportes de tipo SGLT2, que como vemos de la parte tubular van a hacer que la glucosa y el sodio pues entren de manera intracelular. Y el otro ejemplo son los antiportadores, que van a movilizar dos o más sustancias de sentido opuesto, hacen un intercambio de estas sustancias. Y pues aquí el ejemplo que nos ponen, por ejemplo, la bomba sodio ATPasa y la bomba de sodio hidrógeno. Muy bien. Entonces, tenemos diferentes tipos de transportes. De los pasivos, como podemos ver, está el transporte mediado por difusión simple, o que lo sabemos es mediado, pues por los cambios de, como está el gradiente osmótico, pero también podemos tener un transporte pasivo mediado por proteínas, como lo comenté, ya sea canales, poros o transportadores. En este caso también tenemos un transporte pasivo mediado por transportadores y también facilitado cuando es también mediado por canales. Muy bien. El transportador, como lo comenté, pues es un proceso mucho más complejo atravesar la membrana que el poro o el canal. Y pues tenemos diferentes partes del transportador que van a hacer una secuencia en la membrana que permite que pues, que las moléculas ingresen a la célula. Pues el primer transportador va a estar abierto, la molécula, que en este caso aquí la ilustramos con el X, desde el exterior se va a unir a un sitio de unión y pues la compuerta externa se va a cerrar para que la compuerta interna pueda abrirse para que esta molécula pueda atravesar hacia el espacio intracelular. Y como lo comenté previamente, nunca estas dos puertas van a estar abiertas al mismo tiempo. Muy bien. Los sistemas de transporte que son mediados por los transportadores van a pasar diferentes moléculas, ya sea iones o solutos orgánicos, a través de la membrana, pero pues cada una de estas moléculas va a tener una afinidad específica para ciertos transportadores. Hablando de la difusión facilitada, como lo comenté, es la difusión que va a ser a través de los transportadores, que es una difusión, un transporte pasivo. Y bueno, estos transportadores que no hidrolizan ATP o que no se acoplan a una cadena de transporte de electrones van a pertenecer a la superfamilia de transportadores de solutos. Por ejemplo, un ejemplo van a ser los GLUT, como vamos a ver posteriormente. Estos sistemas de transporte mediados por este transportador se van a comportar siguiendo un esquema cinético general para difusión facilitada. Aquí, por ejemplo, tenemos precisamente cómo compara la entrada de un canal proteico hacia el espacio extracelular e intracelular, a diferencia de una proteína transportadora. Pues este mecanismo de transporte va a ser solamente a favor de gradiente o pasivo, y pues esta molécula que va a ingresar a la célula se va a delimitar, se va a denominar como una difusión facilitada. Bueno, hablando un poco de cómo ingresan también, un poco más cómo ingresan estas moléculas hacia la parte intracelular, pues obviamente tenemos los transportadores, pero la unión de esas moléculas a los transportadores pues va a ser selectiva, y también los transportadores a nivel de la membrana pues van a tener un número como tal que no está completamente, que está susceptible al número de moléculas que haya de manera extracelular. Entonces, cuando estos transportadores alcanzan un punto máximo, que como se puede ver aquí en la gráfica, cuando todos los transportadores están apegados a esta molécula, pues la difusión de esta pues va a tener un ingreso de la molécula pues más lineal, a diferencia como lo vemos en la primer tabla, donde es una difusión simple,
donde pues las moléculas van a continuar ingresando a la célula. Bueno, aquí lo que nos describe es una ecuación que pues está basado en las reacciones enzimáticas, que es un modelo cinético de Michaelis-Menten de las enzimas, y pues describe la velocidad de la reacción enzimática, donde no sé que depende de la concentración de sustrato y la constante de Michaelis, así se va a dar esta reacción. Entonces, algo parecido o algo así nos puede ilustrar qué pasa con los transportadores. Cuando la reacción enzimática, que en este caso sería que esté ingresando la molécula a través de transportador y la concentración de esta molécula pues ya es mucha en el espacio extracelular, pues esta no va a ingresar de manera directamente proporcional, sino que pues estos transportadores pues van a tener moléculas y en lo que hacen todo el proceso en el cual ingresarlo, pues no va a ingresar de una manera tan rápida. Muy bien. Pues entonces, como lo comenté, pues el transporte de estas moléculas, los flujos van a sustituir las velocidades de la reacción enzimática y pues sería como resultado esta ecuación que nos puede ilustrar un poco cómo es el transporte a través de pues estos transportadores, vale la redundancia. Muy bien. Previamente, pues igual se creía o como que se visualizaba una idea de un transportador como pues un ferry que precisamente desplazaba de un lado al otro una molécula en la membrana celular. Pero pues ya se han descrito más cómo ocurre este proceso a través de la membrana. Y bueno, eso va a ser. Bueno, tenemos estas proteínas de membrana que son transportadas, como lo comenté, de la difusión facilitada, se componen a través de la familia de los transportadores tipo GLUT. Vamos a ver un poco acerca de estos transportadores y cómo están estructurados a través de la membrana lipídica. Como lo pueden ver aquí en esta imagen, pues tenemos estos 12 segmentos que están transmembrana de proteína. Estos 12 segmentos, pues, confieren la morfología de este transportador. Estos segmentos, como puede tener, tienen diferentes bucles y, pues, esto hace que forme una vía permeable a través de la bicapa para que se pueda actuar como una compuerta y que pueda hacer transporte, pues, de glucosa, precisamente. Muy bien. También otros componentes de esta familia, pues aparte de ser el GLUT, pues también tenemos, por ejemplo, los intercambiadores de sodio-calcio, los transportadores de sodio-glucosa y también los transportadores facilitados de exosos. Otros ejemplos de esta superfamilia de transportadores, pues son los transportadores de folato tiamina, los transportadores de sodio fosfato tipo 3 y los transportadores de aniones, cationes y cihuertones orgánicos. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco, bueno, hemos hablado de los transportes tipo GLUT. Aquí también entran un poco lo que son transportadores de urea. Son transportadores y que igual están mediados a través de una difusión facilitada y principalmente a nivel renal se localizan en la mitad inferior de la rama descendente delgada de Henle, en las nefronas de asa corta y los segmentos iniciales de la médula interna. Bueno, hablando un poquito más de estos transportadores, como pueden ver, hacen que la urea, son los transportadores UTA1 y UTA3, que la urea pues puede ser transportada a nivel de lumen por un transporte paracelular a nivel pues de el flujo vascular o flujo sanguíneo. Ok, la estructura física también es transportadores, pues como ya lo he comentado, nunca va a estar abierto en las dos partes de la célula, pero pues esos sitios de unión pues son limitados y por eso la ecuación enzimática que ya había escrito que pues se usa también para escribir el transporte de estos.
Y pues aquí en esta tabla también nos habla un poco de las propiedades en las cuales los transportadores pues tienen y que hacen la diferencia entre los canales y los poros. Por ejemplo, el ingreso de partículas que se translocan por segundo, en los poros podemos ver que es 2 por 10 a la 9. Cuando, por ejemplo, comparándolo con un transportador, las partículas translocadas van a ser de 200 a 50,000 partículas. Muy bien. Otro ejemplo claro de transportador que tenemos que es sumamente importante, tanto a nivel fisiológico, no solamente a nivel renal, pues es la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa es el principal transportador activo en las células animales y utiliza la energía del ATP para expulsar sodio e introducir potasio, como vemos aquí en la imagen. Bueno, esto es un transporte activo y es de tipo primario. Como aquí vamos a recordar un poco la clasificación que les puse previamente, donde el transporte activo tiene 2 subtipos, que es el primario y secundario. La bomba sodio potasio ATPasa entraría a lo que es el transporte activo primario, ya que requiere de la hidrólisis de ATP para realizar su función. Muy bien. Otro ejemplo es la bomba sodio-potasio. Esta, pues históricamente, continuando con la bomba sodio-potasio ATPasa, esta, pues históricamente es la primera enzima identificada como una bomba de iones y, pues, como tiene mucha relevancia clínica, se va a encontrar en la membrana plasmática y se va a constar de diferentes subunidades, subunidad alfa y beta. Y cada una de esas subunidades, pues, le confiere una función a esta bomba. La subunidad alfa va a tener 10 segmentos transmembrana y es una unidad catalítica que media el transporte activo. Y la subunidad beta es como lo que hace que molecularmente esta bomba pues se pueda ensamblar en la membrana y pues su adecuado envío hacia la membrana cuando pues existen ciertos estímulos. Muy bien, aquí está un poquito más explicado, más bien más desglosado gráficamente cómo están esas subunidades. Como lo comenté, la subunidad alfa es la que se encarga del transporte y la beta pues le confiere precisamente esa parte de que se pueda ir a la membrana y el ensamblaje de esta bomba. Y así es como luce de manera molecular esas proteínas en la membrana. Bueno, aquí hablar un poquito más de las subunidades. La subunidad alfa introduce el ATP y transporta el sodio-potasio a través de la membrana. Y la beta, pues es fundamental también para la maduración y funcional y el suministro de sodio-potasio ATPasa a la membrana plasmática. Muy bien, pues ahora es igual como el ciclo. Habíamos visto previamente el ciclo de un transportador en la membrana y ese es el ciclo de la bomba sodio potasio ATPasa. Entonces vemos precisamente que pues llegan tres sodios, precisamente en esa subunidad alfa que le confiere lo que hace el intercambio, pues hace que la bomba se exponga al espacio intracelular, y así es como cuando se unen tres sodios en la parte exterior de la célula se pueden unir 2 potasios para hacer el intercambio. Bueno, hablando un poquito más en generalidades de esta bomba, va a desempeñar un papel continuo en la estabilización del potencial de membrana, el reposo de la célula y va a regular el volumen celular y la transducción de señales. Y pues los riñones van a ser una parte fundamental de la expresión de esta bomba, pero pues no la única. Y más que nada en la parte del túbulo contornado distal se va a expresar hasta 50 millones de bombas por células. Como lo recordaremos, pues la túbulo contorneado distal, pues una parte donde más existe la reabsorción de sodio y pues esto le va a ayudar a que y le confiera al riñón que exista un gradiente de sodio para que pues el riñón pueda tener una adecuada función. Aquí también un poquito más resumido, es un transporte activo, lo mencioné, y pues hace el intercambio de estos iones. Un poquito de lo mismo otra vez. El potencial igual de
de esta bomba, pues como lo comentamos, funciona a través de un gradiente electroquímico y de la hidrólisis del ATP, entonces tiene un potencial intracelular negativo que es menos de 70 milivolts. Bueno, ahora sí vamos a hablar de otro, como lo comenté, cotransportador, pues habla de que mueve diferentes moléculas de la parte extracelular, intracelular, y pues en este caso de la parte del lumen tubular hacia el espacio intracelular. Entonces vamos a hablar de este cotransportador que es el sodio, potasio, cloro o NK6. Bueno, tiene diferentes isoformas. Una isoforma de ellas es la que está aunada a la membrana vasolateral de las células epiteliales, y la segunda pues está aunada a la membrana apical de la rama gruesa de la asa de Henle y en la mácula densa, donde se expresa principalmente. Como podemos ver, pues esta configuración de las proteínas de membrana, pues igual está dada por diferentes segmentos, está dada por 12 segmentos, porque como lo mencioné, pues también es parte de la superfamilia de, por ejemplo, los transportadores GLUT, y pues igual codifica a la membrana celular para que confiera que se pueda mover hacia el espacio, el espacio de la membrana. Bueno, es una proteína intrínseca de la membrana y va precisamente a transportar sodio, potasio y cloro de fuera de la célula hacia adentro. Por eso precisamente se va a clasificar como un cotransportador. Bueno, otro cotransportador es el sodio glucosa. Este cotransportador precisamente lo que hace también es transportar intracelular de manera el sodio y la glucosa de la membrana vasolateral también a capilar o intracelular. Ese es el primer paso en la reabsorción de la glucosa de la orina y va a implicar el transporte de glucosa desde los túbulos a los capilares peritubulares a través de las células epiteliales tubulares. Bueno, también lo que nos comentan es que, pues, o sea, este transportador, también podemos aquí observar el transportador de SGLT1, que precisamente es eso. Es un transportador de baja capacidad y de alta afinidad. Entonces, cuando encuentra esas moléculas en espacio extracelular, lo que va a hacer, pues, es internalizarlas. Y, pues, también otro lugar donde lo podemos encontrar, aparte de riñón, pues, es en la parte del tracto gastrointestinal, pero, pues, principalmente en el segmento C3 del túbulo proximal renal. Y, pues, este transportador, que pues ya traspolándolo a usos o precisamente los fármacos que nosotros tenemos, pues todos los inhibidores del SGLT1, SGLT2, pues estos van a actuar en esta parte. Y pues van a constatar lo que es el 10% de la reabsorción de glucosa. Entonces, aunque parezca una reabsorción de glucosa baja comparada con otro tipo de excreción, pero pues sí es clínicamente importante. Muy bien. Otros pues son los canales de sodio a unos selectivos. De estos principalmente va a haber dos clases. Va a haber los activados por voltaje y también los que pues son dependientes de la concentración. En estos pues estos son los ENAC. Estos canales, la importancia que tienen pues es que también son mediados por aldosterona en su mayoría. Estos canales, pues como ya lo comenté, pues estos no son transportadores. O sea, ¿qué significa eso? Pues no va a haber un intercambio de estas moléculas a través de la membrana, pero precisamente sí va a haber el ingreso de estas partículas de la luz tubular de manera intracelular. Y pues cuando hay una alteración, por ejemplo, secundaria a una alteración genética en ese transportador, pues el paciente puede tener síndrome de Liddle, presentando también fibrosis pulmonar, hipertensión, pseudoaldosteronismo primario, preeclampsia y también cáncer. Muy bien. Ahora vamos a ver de otro canal que pues también es de relevancia a nivel renal, y es el canal de potasio medular externo renal, o pues también llamado RONCA. No, perdón, ese es el ENAC.
Estos canales de potasio se encuentran principalmente en la nefrona distal y son sensibles también a la aldosterona. Van a participar en la generación del potencial de membrana celular y en la mediación de la secreción de potasio. Y pues este va a ser el principal implicado en la secreción de potasio en condiciones fisiológicas. Y como lo podemos ver aquí, pues está en la parte que está aunada a la sangre y pues precisamente al ser activados por la aldosterona, pues van a hacer que favorezca el paso de potasio y la salida de sodio a nivel de las células renales. Bueno, hablando de otros intercambiadores, pues también tenemos ahora este sí es un transportador, principalmente es un intercambiador, como lo comenté, va a cambiar una molécula para sacar otra de manera extracelular. El intercambiador sodio-hidrógeno hace precisamente eso. Se encuentra principalmente en el túbulo colector y en el túbulo contornado proximal. Este es un intercambiador muy importante que también se encuentra en algunos otros sitios como el intestino delgado, el tracto gastrointestinal, esa parte, y los túbulos proximales de riñón. Este intercambiador va a ser principalmente regulado por la angiotensina 2 y lo va a regular de manera positiva en el túbulo contorneado. Lo que hace precisamente este intercambiador son la regulación del pH intracelular y el equilibrio también ácido-base. Los túbulos, así que proximales van a ser los que tengan responsables de reabsorber 65 a 70% de las cargas de sodio, como ya había mencionado, y pues también el agua. Y este intercambiador va a ser responsable del 50% de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal. Muy bien, entonces aquí podemos ver un esquema igual de cómo se encuentra la nefrona y de ahí cuáles son los principales transportadores y los principales canales. En esta clase pues estamos enfocados más en los transportadores, pero pues aquí se ve cómo estas dos proteínas que están en la membrana pues trabajan de forma conjunta pues para mantener la homeostasis a nivel renal. Entonces ya saliendo del glomérulo, en la parte del túbulo contornado proximal, tenemos que vamos a tener los intercambiadores de sodio-hidrógeno y de sodio-glucosa. Así en la parte del lumen y en la parte de la sangre, pues tenemos la bomba, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, y también el transportador de sodio-hidrógeno, así como el canal de potasio. Como les mencioné, se va a encontrar, lo ronca que se va a encontrar siempre de la parte, en esa parte que es aunada al vaso sanguíneo. Posteriormente, avanzando en la nefrona, pues en la rama ascendente gruesa, vamos a tener igual el NKCC, es decir, está muy presente, y también las bombas sodio-ATPasa. En esta parte de los canales ROMCA, pues se van a encontrar en la parte luminal y van a sacar potasio de manera intracelular. Ya en el túbulo distal contorneado, pues vamos a tener también los cotransportadores de sodio-potasio ATPasa a nivel sanguíneo y a nivel de lumen, pues los NCC. ¿Okay? Y también canales de calcio en la parte del lumen para el ingreso del calcio intracelular. Y en el túbulo conlector de las células intercaladas, pues sí va a haber mucho más de esto, pero tenemos pues la parte también de la bomba sodio-potasio ATPasa, los CENAC, el ROMCA de la parte luminal, las acuaporinas, que bueno, esos son canales, por eso no los mencionamos tanto en esa clase. Y muy bien. Y pues aquí podemos ver algunos defectos genéticos relacionados con los transportadores que resultan pues una enfermedad renal. Principalmente, por ejemplo, si hay y está dividido por las secciones de riñón,
Si, por ejemplo, en el tubo proximal, como ya lo mencioné, si hay daño en el SGLT2, podemos tener una glicosuria renal. Si hay de los intercambiadores de sodio, de hidrógeno cloro, pues tenemos una enfermedad de Dent. Del cotransportador de hidrógeno sodio, igual de la parte vasolateral, pues tenemos una acidosis tubular proximal, así como decimos de Barth. Si hay, por ejemplo, alteraciones en los cotransportadores apicales de más que nada de la parte gruesa de la asa de Henle y pues también del túbulo colector. Y bueno, aquí también un poquito resumido, pero de manera no gráfica, pero creo que prefiero la parte de la nefrona. Y pues como tal, en conclusiones, los transportadores de membrasa, que precisamente esta clase pues fue más para abordar un poco cómo están bioquímicamente conformados y cómo hacen su función en la membrana celular. Pues estos transportadores son de suma importancia y pues van a ser la base de muchas enfermedades y de la fisiología del riñón. Entonces es importante conocerlos. Y bueno, eso sería todo.